para charlar con Juan Carlos Monederos es el siguiente. Para el próximo 15 se han convocado marchas de indignados en 45 países y en 60 ciudades de España. Y recuerdo, Juan Carlos, la primera vez que hablamos del tema, que no sabíamos bien para dónde se iba a disparar, cómo iba a evolucionar esto de los indignados. Juan Carlos Monedero, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y vos? Pues bien, entre clase y clase. Entre clase y clase, atendiéndonos a nosotros. Bueno, muchas gracias. Ya te dije que cuando vengas vas a tener un cabrito a tu disposición. Bueno. Vamos a la clase. Vamos a la clase ahora. Juan Carlos, ¿para dónde va esto de los indignados? No digo, ya llegamos a 45 países, una marcha global, por llamarla de alguna manera, para el próximo sábado. ¿Para dónde va? Bueno, pues en la dirección correcta, ¿no? Fíjate que llevamos mucho tiempo planteando que los problemas son globales, pero las respuestas están siendo siempre particulares, ¿no? Entonces, mientras que el sistema capitalista se globaliza, como que las respuestas seguían siendo muy particulares, y eso pues nos ata de pies y manos. ¿De qué me sirve a mí que le hagan la vida imposible a los griegos hoy si mañana me va a tocar a mí, ¿no? Entonces yo creo que el movimiento acierta a lo que se lleva mucho tiempo planteando, y es que a una ofensiva global le corresponde también una respuesta global, y esto es un primer paso muy importante, ¿no? Porque gente que nos han dicho que teníamos que competir entre nosotros, es decir, que la suerte de los trabajadores españoles pues era la mala suerte de los trabajadores griegos, portugueses o pasado mañana argentinos. Bueno, pues esto se revierte y se dice, señores, el problema es de los mismos en todos sitios, y por tanto vamos a confrontarlos, y ocurre lo que está ocurriendo, que es un indignado de Madrid ve que un indignado de Nueva York comparte lo mismo que un indignado de Atenas o que un indignado de Lisboa, y en esas estamos. Me llama la atención, por ejemplo, hay una cuenta en Twitter que es, @soy15o, o sea, soy 15 de octubre, donde te piden de que, ante una pregunta muy común que es, ¿quién está detrás de todo esto?, uno responda que es uno el que está, o sea, responder yo estoy detrás de esto porque no quiero ser rico, simplemente llegar a viejo para disfrutar de los míos y de un planeta limpio y sostenible. Me llamó mucho la atención, ¿no?, esta respuesta, y aparte la utilización de la red para esto. Claro, porque la red, de repente, vivimos en tiempos muy marxistas, ¿no? Es decir, donde planteaba Marx que el capitalismo es su propio sepulturero. Pues es cierto, ¿no? Es decir, fíjate que un instrumento como Internet, nacido para la guerra, de pronto se convierte pues en una agora griega horizontal, donde podemos comunicarnos y encontrarnos como los rebeldes en el camino de las ondas, ¿no? Así que... Dime. No, digo que también veía que, digamos, los 4 puntos centrales son contra la política económica, contra la economía, contra los políticos, y uno de los puntos es contra el poder mediático, como los medios ya han sido encarnados como un enemigo visible, ¿no? Claro, pero es que fijaos, en España creo que lo hemos comentado alguna vez, es decir, el presidente Aznar nos metió en la guerra de Irak. La guerra de Irak fue una construcción política, por supuesto, de los intereses petroleros norteamericanos, pero articulada o legitimada a través de la cadena Fox y los medios de Murdoch, News Corporation. Y Aznar, nada más salir, entra a trabajar con Murdoch, entra a trabajar en News Corporation. Es decir, que hay una puerta giratoria que va de la alta política a las empresas y los medios de comunicación, y lo que pasa es que ya se está viendo esa hilacha, ¿no? Entonces, o cuando ves que Tony Blair es el padrino, ¿no?, de una de las hijas de Murdoch, o te das cuenta cómo de pronto el diario El País, cuando lo compra un fondo de inversión, empieza a cambiar, ya venía con cierta deriva, ¿no?, pero empieza a hacer portadas cuyo único fin es defender intereses económicos, por ejemplo en América Latina, que tiene ese fondo de inversión. Y eso la gente pues se está dando cuenta, ¿no? Es decir, que se está rompiendo, fijaos, y esto yo creo que es lo más relevante, se está rompiendo eso que decía Stiglitz, el premio Nobel, y es que planteaba que no había ningún tipo de evidencia, ni teórica ni empírica, que sostuviera todos los principios del neoliberalismo. Es decir, que era mentira eso de que si abres las fronteras vas a exportar más, es mentira que si bajas los sueldos de los trabajadores se desarrolle el empleo, que es mentira que bajando los impuestos a los ricos se activa la economía.
Todo eso eran patrañas que no tenían ningún tipo de evidencia, pero que se sostenían porque no había alternativa. ¿Y por qué no había alternativa? Porque los medios de comunicación repetían hasta la saciedad un mismo mensaje. Y ahí también tenemos que hacer autocrítica. La universidad, las facultades de economía han estado viviendo de los sobresueldos que te pagaban esos sectores que estaban robando a los pueblos, ¿no? Es la película esa de Inside Job, ¿no? Es decir, han cambiado en Argentina los planes de estudio de las facultades de economía después de esta crisis. En España no han cambiado. Y los mismos o inútiles o sinvergüenzas que estuvieron enseñando un tipo de economía que nos ha llevado a la crisis, como parece que no se ven obligados a hacer ningún tipo de reflexión. ¿Para qué si siguen escribiendo las mismas cosas en los mismos medios de comunicación? Bueno, la gente se ha dado cuenta de eso y dice, pues mira, iros a mentir a vuestra casa, ¿no? ¿Es posible pensar, Juan Carlos, por ejemplo, en España una ley de medios que cambie las reglas como se ha hecho aquí en la Argentina? Pues todavía no. Yo creo que todavía es bastante complicado, ¿no? Porque seguimos todavía con una cierta inercia. Lo que pasa es que, fijaos, ¿sabéis qué se está rompiendo? Se está rompiendo ese juego tramposo entre turnista, entre un partido supuestamente socialdemócrata y un partido supuestamente liberal. Entonces, ¿qué ocurre? Que te fallaba uno de los partidos y votabas al otro. Lo que pasa es que ahora ese juego se está agotando. En Portugal había un partido socialdemócrata, lo sustituye un partido liberal o de derecha y hace la misma política que hacía el partido socialdemócrata. Y la gente entonces dice, pero si son lo mismo, ¿no? Eso es una cosa muy difícil de ver hasta que no realmente se da esta circunstancia, ¿no? Yo creo que cuando eso ocurra, la gente va a hacer lo que hemos visto en otros lugares de América Latina, ¿no? Donde la gente sabía a ciencia cierta, pueblos que todavía no habían salido del analfabetismo, como vimos en los momentos más duros de la Venezuela antichavista, ¿no? La gente sabía que los medios de comunicación, por definición, mentían. Eso todavía no ocurre aquí, ¿no? Es una cosa que está empezando a identificarse, ¿no? Pero todavía, bueno, requiere tiempo, ¿no? Es decir, América Latina ha necesitado 10 años, por lo menos, para salir de esas trampas, ¿no? Y yo creo que Europa está de repente despertándose de ese sueño y pues nos llevará su tiempo, ¿no? Pero lo importante es que la gente pues empieza a dar cuenta de estas cosas. Ahora, el problema, Juan Carlos, es, bueno, te preguntaba recién, César, en qué dirección van los indignados, y vos decías en la dirección correcta. Ahora, los gobernantes y quienes tienen que tomar las determinaciones parecieran que van en camino contrario, ¿no? Están noqueados. Fíjate que una cosa que están haciendo, que demuestra también su impotencia, es ir construyendo grandes coaliciones, ¿no? Es decir, que los partidos el gran partido de la derecha y el gran partido de la izquierda pues van acercando sus posiciones. En España se han puesto de acuerdo ahora mismo para hacer una reforma constitucional que impide políticas socialdemócratas, es decir, que impide que si de repente una familia tiene un problema y necesita pedir un préstamo para cubrir una necesidad y lo va a ir pagando poco a poco, eso se acaba de impedir constitucionalmente para el Estado. El Estado ya no puede incurrir en déficit, ¿no? De manera que la política económica socialdemócrata o liberal se han equiparado, ¿no? Por tanto, el juego de alternativas desaparece, ¿no? ¿Qué ocurre también? Por ejemplo, que España decide entregar una base militar para un escudo antimisiles y los dos grandes partidos se ponen de acuerdo, ¿no? Bueno, pues cuando ellos que han convertido la política pues prácticamente en una empresa donde viven de eso, notan que hay desafección ciudadana, un alejamiento de la ciudadanía, en vez de escuchar a la ciudadanía, lo que hacen es ponerse de acuerdo entre ellos para clausurar cualquier tipo de crítica. Bueno, pues están quebrando la gallina de los huevos de oro, porque va a ocurrir pues como ocurrió en el este de Europa. Si tú no tienes la posibilidad de cambiar de juego político, pues al final la gente dirá, son todos iguales, pues que se vayan todos. Muy bien, Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo desde Córdoba, te esperamos pronto. Bueno, pues mandamos también para vosotros un fuerte abrazo y como venimos diciendo todo este tiempo, esto se sigue moviendo, así que estad atentos que Europa está agitada. En buena hora, te mando un abrazo. Hasta pronto, chao, chao. Allí estaba Juan Carlos Bonadío.